¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Soy Pancho de Pierola y esto es Perú es clave. Estamos a 18 días de las elecciones y vamos a repasar algunas de las encuestas del día de hoy porque estamos en una semana de debates. 3 debates esta semana, 3 debates la próxima semana. Y lo que ha salido en este simulacro de Ipsos es interesante. Las cifras se van reduciendo en cuanto a los que votarían en nulo, votarían en blanco, porque la gente está tomando decisiones, ¿no? Ve más a los candidatos, ve más a los políticos y se va decidiendo por uno o por el otro, pero nada está dicho. Vamos a repasar algunas de las cifras del simulacro de voto presidencial y estas son las cifras de voto válido, es decir, cuando restas a los que votaron en blanco o a los que votaron nulo. En estas cifras tenemos a Keiko Fujimori en primer lugar con 17.3. Luego a Porky, a Rafael López Aliaga con 17.2, luego le sigue Alfonso López Chao con 7.9, Roberto Sánchez con 7.5, que parece que ha repuntado, ha logrado explotar ese voto de Pedro Castillo, porque ayer lo vimos con un gorro, el sombrero de Pedro Castillo, aunque creo que era el más grande posible, ¿no? Dijo, ¿cómo? Para que la gente sepa que definitivamente estoy tratando de mudar a Pedro Castillo, y fue con una nave interplanetaria en la cabeza. Luego tenemos a Carlos Álvarez, quien también mantiene una posición cercana al podio con 7.4, y luego le sigue Jorge Nieto Montesinos, quien ha aparecido en las últimas semanas o últimos días. Y finalmente está César Acuña con 5.2, y bueno, y ahí le siguen los demás candidatos. Esto acá realmente la carrera se va acortando, pero nada está dicho, ¿no? Recordemos que hace 5 años Pedro Castillo todavía no existía y recién apareció 2 semanas antes, así que vamos a ver si sucede algo semejante, si es que a una semana o 2 semanas de las elecciones aparece un outsider o esta figura que logra cautivar a la población, termina de enamorar justamente a la población, ¿no? Por otra parte, también lo que ha sido tendencia en los mundos paralelos es lo que ha dicho, lo que pasó en el debate de hace 2 días. Johnny Lescano se dedicó a insultar a muchas personas, atacar a muchas personas en el debate, y uno de ellos fue el señor Alfonso López Chao, candidato presidencial, quien ha logrado tal vez capitalizar un poco el voto de la izquierda, aunque vemos que se va diluyendo. Lo acusó, le dijo, tú no estuviste en la cárcel porque luchaste contra la dictadura de Velasco, sino lo acusó de ser un ladrón de bancos. Así que eso ahí ha sido tema de conversación. ¿Y qué fue lo que pasó? Porque si vamos... Hay una nota muy interesante del diario La Prensa, un diario que ya no existe, pero que existía en el siglo pasado, del 4 de marzo de 1970. Lo que dice esta nota, dice, la Guardia Civil de la Punta capturó en la madrugada de ayer a Juan Cristóbal Suárez Moncada, alias Camarada John. Bien, este señor era el cabecilla responsable de haber asaltado el Banco Vice de Sol de Oro. Y junto con Camarada John, que estaba armado con pistola, cayeron también otros 4 individuos que conformaban su grupo. Ellos son Carlos Carmona Campos, José Mantilla Linares y Alfonso López Chao Nava. O sea, estamos hablando del candidato presidencial, quien en sus años mozos era el ladrón de bancos y al parecer ha madurado porque ahora de pasar a robar el Banco Vice, ahora quiere robar el BCR, porque ha dicho que quiere sacar como 10.000 millones de dólares del BCR para reactivar la economía. Un disparate totalmente, más aún teniendo en cuenta que este señor ha sido director del BCR, o sea que debería comprender un poco cuál es la función del Banco Central de Reserva y debería tener una mayor capacidad o entendimiento macroeconómico para comprender que la función del BCR no es reactivar la economía, sino es tratar de mantener la estabilidad monetaria, que no se dispare, que la inflación, sino que cuando hay estas incertidumbres políticas, como pasó con Pedro Castillo, se compren los dólares, se venda dólares, etcétera, ¿no? Esa es un poco la función del BCR. No es definitivamente una especie de fondo de emergencia para reactivar la economía. Plata hay, el tema lo que falta acá es eficiencia. No es verdaderamente tratar de sacar más dinero. Bien, vamos con nuestro primer invitado. Esta mañana nos acompaña José Francisco Chevasco, candidato al Senado por Lima con Podemos Perú. Pepe Pancho, o sea, somos más o menos tocayos. Somos tocayos, de todas maneras somos tocayos. ¿Cómo estás, Pepe? ¿Cómo estás? Panchito, gracias por la invitación. No, un placer, siempre un placer conversar contigo. Por tu espacio. Gracias, gracias. Soy un emprendedor digital ahora. Hermano, tú eres un hombre talentoso, siempre te he admirado desde cuando Muchas gracias, en Canal hermano. N. Y decía, ¿cuándo me entrevista este hombre? Hasta que me entrevistaste. No, sí. Lo recuerdo muy bien. Absolutamente. Y sobre eso, yo debo confesar que cuando vi tu cartel en la calle, me alegré bastante, porque te conozco hace mucho tiempo también. También te respeto muchísimo, creo que eres una persona íntegra. Pero sí me sorprendió un poco el partido político. Porque creo que yo y muchas personas no sabemos dónde poner a Podemos Perú. Más aún porque vemos que la oferta electoral
que ofrece, valga la redundancia, Podemos Perú, es bastante variopinta. Sí. Porque entre los senadores o candidatos estás tú, con quien he conversado y tenemos mucho en común, muchas semejanzas, pero también hay otros personajes como por ejemplo el señor Noblecía, que se encuentra en tus antípodas tal vez, ¿no? Sí. ¿Cómo explicas ese variopinta oferta? Primero, cuando me invitó Pepe Luna, Sí, en principio que la gente sepa, ¿no? sí, Los demás partidos con los cuales yo trabajé no me invitaron, ya, nadie. claro, Yo hace más de un año y medio, hice público mi deseo de estar en el Senado. sí. Bueno, nadie me invitó. ¿Por qué crees que No sé. se te asociaba con algún...? No, yo creo que es un poco también... Podría resultarles electoralmente incómodo a alguno de los Ya. miembros de la lista, ¿no? O sea, tú has sido oficial mayor del Congreso, eso ahí debería darte en todo caso una mayor capacidad, porque si alguien entiende cómo funciona el Congreso, el Parlamento, eres tú. Y no es que vas a llegar a aprender, ¿no? No es que va a haber una curva de aprendizaje, uy, ¿cómo era? ¿Dónde quedaba el baño? ¿Y cuál era la comisión? No, tú sabes cómo se maneja la cosa. Pero según he conversado con algunas personas, me dicen, pero lo que pasa es que tú eres una amenaza para otros miembros de la lista. Al ser una persona por primera vez postulando, con todos tus antecedentes de conocimiento del Parlamento, podrías haber sido perjudicial electoralmente a otros. Entonces prefieren no llevarte para no perjudicar su votación. Hay mucho celo en los partidos. Mucho celo. Ok. Y Pepe Luna me llama y me dice, Pepito, quiero conversar contigo. Ya le digo, Pepe, está bien. ¿Por qué? Porque a Pepe Luna lo conozco desde cuando él era asesor en el Senado. ¿Ya? ¿De cuándo? Año 80. Ok. 80 y pico, 85, 87. ¿Recuerdas de quién era asesor en el momento? Sí, Abel Salinas, Ya, Luis Felipe Las Casas, ok. porque él es economista y era priista en ese momento. Sí, Yo pues era empleado del Senado todavía. Yo empecé a trabajar en el Congreso a los 18 años, 17 años, ¿no? Haciendo labores de limpieza, etc. sí, Sí, empecé limpiando baños y oficinas. Así me inicié. Y en paralelo hice mis estudios, ¿no? Entonces Pepito me dice, Pepe, te invito a postular. Y te doy el 1. ¿Pero tú conocías a Pepe Luna de antes o era más De que antes, nada...? no, Pero- de antes. Cuando Claro. he sido congresista también. Pero me refiero, después de haber coincidido con él en el Senado, en los últimos 40 años, ¿ha mantenido alguna relación? Sí, sí. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en mi periodo electoral, el Partido Podemos me contrataba Ya, para capacitar a sus postulantes al Congreso. Yo les explicaba el funcionamiento del Parlamento, la estructura, les hacía una especie de coaching también cuando Ok. tenían debates y todo lo demás. Entonces yo era una persona conocida, como me contrataban también otros partidos. sí. Ese ha sido mi trabajo Sí. últimamente, ¿no? Capacitar a la gente que Capacitar quiere a la entrar al Parlamento. gente, que quiere entrar al Parlamento. He hecho coaching a ministros de Estado cuando iban a ser interpelados. Me contrataban y yo los entrenaba en cuanto a la retórica, en cuanto a las formalidades que deben usar en el Parlamento, a efectos de que poder caerle bien a los congresistas Sí, y también una manera adecuada de responderle las cosas. He tenido cierto éxito con eso porque a mis asesorados nunca los interpelaron. Claro, O sea, claro. los interpelaron pero no los censuraron. ¿Ya? Entonces, con Pepito Luna veníamos pues siempre en contacto. Además, yo me desempeño en el espacio político público, Sí. ¿no? Y me dice, Pepe, te invito. Ya es momento que intentes ser senador. ¿Y con por, todo qué, lo que y por qué no conoces". habías querido ser antes senador? ¿O diputado Mira. o congresista? Mira, es un tema que yo decidí dejar, o sea, para que conozcas un poco mi historia un poquito más. Yo me formé en el Partido Aprista a los 13 años. Ya, Allí, sin darme cuenta, entré a la Escuela de Líderes. sí. Y de los 13 años, 14, 15, me formaron en las técnicas de comunicación, me entrenaban para los mítines, me tiraban huevos, paltas, me metaban la madre, para entrenarnos de lo que iba a pasar en el mundo real. Sí, Entonces, a los 15 yo entré a la universidad, fui miembro del tercio estudiantil, asamblea universitaria, quemaba llantas, estuve preso en la comisaría a costa de mi universidad, hasta que hubo la necesidad de trabajar. ya, Porque ya no había plata para pagar mis estudios. Y mi mamá me dice, anda, busca trabajo donde trabajó tu papá. Y mi papá había trabajado en el Senado. ya. Él era cronista parlamentario, periodista, etcétera. Entonces fui a buscar al oficial mayor de turno, Lizardo Ugarte El Pino, me presenté y me dice, ¿tú quién eres? José Chebajo. ¿Y qué eres de Julio? Su hijo. Me abraza. Tú venías de chiquito. Efectivamente, yo iba de chiquito al Congreso. Claro, te porque reconoció. mi papá me llevaba a comprar pues al crédito en la cooperativa de empleados el arroz, el azúcar, todas esas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué quieres? Trabajar. Bueno, vente mañana, vente pasado. Ya pasé la corta. Un día le digo, me fui a Sao, creo. Ya, Y le dije, doctor, necesito el trabajo. Yo era el limpio de los baños del Congreso. ya. Tú estás loco, me dijo. Eres amigo de
eres amigo, hijo de mi gran amigo. Eres estudiante universitario. En esa época era bien parecido. ¿Y quiere limpiar baños? O sea, reconoció el talento Sí, y te ofreció un mejor sí, trabajo. Sí, y le dije, doctor, yo puedo limpiar baños a los 17, pero no a los 37, le dije. ¿Cómo? Me dijo, sí, señor, ahora puedo limpiar baños, pero no después. Y es más, si usted me da el trabajo, yo le traigo mis notas mensuales y si se me encuentra un jalado, me bota del trabajo. En ese instante, Panchito, yo decidí dejar la política y dedicarme a estudiar y a trabajar. Entonces, ahí me dije yo mismo, ¿no? Haré política después. Y llegó el después. Y llegó el momento. Llegó el momento. Ahora, ya tengo 62 años y creo que algo conozco sobre el tema. No lo dudo. Ahora, ¿cómo definirías tú al partido Podemos? ¿Dónde lo pondrías tú en el espectro político? Mira, yo creo que Podemos es un partido plural. Tan plural como es el país, como es el Perú. O sea, el partido... Hay algunos que se quieren poner la etiqueta de derecha, de izquierdas, pero son etiquetas porque al fin y al cabo, dentro de los propios partidos, existe una diversidad de pensamientos y formas. Cuando me invita Pepe, y lo evalué, lo pensé durante un mesecito, o sea, no es que chapea, claro. Que no. Evalué el tema de la percepción que se tiene sobre Pepe Luna, sobre el partido, pero también evalué el tema de la oportunidad de poder ser senador. Yo realmente sí valoré mucho su invitación porque él me dijo, no quiero un sol tuyo, mantén tu independencia, mantén tu discurso, mantén tu propuesta de reforma que toda la vida vienes dando, pero como estás afuera, nadie te hace caso. Si quieres ponerlas en práctica, tienes que entrar. Ahora, dicen, a ver, corrígeme si me equivoco, dicen que hay partidos políticos, incluido el caso de Podemos, que cobra cupo a los candidatos al diputado o senado. ¿Es eso cierto? A mí no me cobraron un mango. ¿A ti no te cobraron más? Nada. ¿Y a los demás de Podemos? No lo sé. No lo sabes. No lo sé. Yo estaba en contacto muy poco con los militantes y algunos candidatos que tenemos, claro, algunas reuniones de coordinación, ¿no? A efectos de la campaña electoral, pero no he escuchado de nadie que me haya dicho que me han cobrado, ¿no? Ahora, tú dices algo interesante, que es que Podemos es un partido plural, y coincido contigo, porque el Perú también es plural, somos pluridiversos. Así es. Pero ¿no ves tú una problemática a futuro en la dificultad de buscar consensos? Porque a Raúl Noblecía, a quien lo entrevisté una vez y me gustó mucho la entrevista, ojalá que pueda decirle que venga acá, porque la verdad es que lo disfruté mucho. Yo no tengo problema conversando con gente que opina distinto a mí. Muy bien. Aparte que fue muy respetuosa la entrevista. Pero él tiene un proyecto constituyente y ha sido claro con el tema. Y me parece que tú no. Yo no. ¿Cómo pueden coexistir estas dos personas en un propio partido? Ahí viene mi chamba. Ya. Durante todos estos años en el cargo de oficial mayor he aprendido a cómo generar consensos y acuerdos. Las técnicas políticas en cuanto a materia de negociación son diversas y me he enfrentado a gente muy radical y de pensamientos muy fijos, muy ortodoxos también. Pero mediante técnicas de persuasión, porque no va a haber mayoría parlamentaria en el Congreso. Sí. Y tú sabes que los acuerdos se toman cuando las partes ceden. Siempre hay que ceder un poquito. Claro. ¿No? O para tomar un impulso, o cediendo espacios para poder generar ese acuerdo que todos queremos. Y sobre eso tengo yo, la verdad, gran experiencia. Porque hay técnicas diversas para poder llegar a eso. Por ejemplo, yo usaba el incienso en mi oficina, ¿no? Yo sabía que un parlamentario iba a llegar molesto. Ya me dijeron, Pepe, está asado porque no le han dado esto o el otro, que va a buscar. Ya que venga. Y yo prendí incienso, pues. ¿Para relajarlo? Sí, entonces el pata entraba y el olfato. Cambiaba su actitud. Total. Pepito, qué rico huele. ¿Ah? Le bajaba la revolución. Le bajaba todo. Le digo, sí, señor, ¿le gusta? Sí, le digo. Me dice Pepito, pues señor, yo creo que así debe oler el cielo. Cuando lleguemos al cielo, así va a oler. Sí, va a oler. ¿Tú crees? Sí, señor. ¿En qué lo puedo atender? Mira, ya con esas técnicas que existen y que se deben usar siempre, o sea, cuando una persona va a negociar políticamente, tiene que saber estudiar primeramente a la otra persona, usar la retórica adecuada, la entonación adecuada, la técnica del ceseo. La comida, por ejemplo, es un tema fundamental. A mí los parlamentarios llegaban y me decían, Pepito, te he traído, ponte de Apurima, una guagua. Claro. La guardaba. Te he traído chocolates. Yo tenía una alacena, hermano, completa. Entonces me acuerdo que llegaba a Valle Riestra y me decía, señor oficial mayor,
¿qué me tiene usted? Venga por acá, le digo. ya. Entonces él paraba con las mangas pues, hacia arriba, abría la alacena, chocolates. Y comía chocolate y conversábamos cuando él comía su chocolate. Y en la oficialía mayor llegaban y decían, señor, por ejemplo, habían parlamentarias que llegaban molestos. Yo decía, ¿qué quieres? Pepe, estoy molesto. Conversaba con ellas y le decía, pues, realmente, ¿no? O sea, prefiero que botes acá toda tu ira. toda tu ira, Claro, antes que afuera. está bien. Acá te bajamos la ira y ya me vas tranquilita hacia afuera. Mm. O venía uno, pedía un lomito saltado, ya su lomo. Venía el otro, el congresista, acá, pasa. Y nos juntábamos en bancadas de diversas, o sea, Sí. en la oficialía mayor, y ahí se generaban esas empatías o simpatías necesarias para poder tomar acuerdos. Ujú. Entonces la política, Panchito, y eso lo deben entender no sé cómo se dice, porque televisión es televidente. Y en tu caso, ¿cómo se dice? Intervidente, ¿se llama? Intervidente, ¿no? Una vaina. Acabo de acuñar el término, no estoy Ya seguro está si es el perfecto, término, pero vamos a intervidente. patentarlo. Ya hay que inventar una vaina de esas. Entonces, te decía, esas cosas son las que te permiten generar ese tipo de consensos. Por ejemplo, yo en Podemos, ¿qué hago, no? Ujú. La cuota de equilibrio, Ya. la cuota de la sensatez, O sea, tú le bajas un poquito las un poquito revoluciones la a los demás. revolución, le bajo Sí. las cosas, explicando, porque además tú puedes tener un objetivo claro como lo tiene Raúl de su Ujú. cambio de constitución. Yo no estoy a favor de un cambio de constitución, sí de las reformas, Ujú. pero los cambios se pueden hacer de a pocos, Sí. ¿no? Entonces, esas son las técnicas de persuasión que se deben Sí. usar y creo yo tengo la experiencia sobre el particular. Ahora, la institución parlamentaria está un poco venida menos en los últimos años. A mí no me gusta cuando la gente critica la institución porque nadie gana. Al fin y al cabo, Muy bien. el Estado es parte también de nosotros mismos, ¿no? Somos un país, no es que no podemos desentendernos. Y la alternativa que propone la gente, ¿qué cosa es? Que tengamos un imperio, una monarquía, no tiene sentido. Pero tú que has estado trabajando en la boca del lobo, ¿no? Conoces a la bestia por dentro. ¿Qué consideras tú que se puede hacer desde adentro para cambiar la imagen del Parlamento hacia afuera? Mira, son varias cosas. Primero, creo que el Parlamento tiene que deshacerse de algunos privilegios, Como por ejemplo. que el Estado le pague un seguro privado de salud a cada parlamentario, Ujú. para él y sus familiares. Eso vale casi 10 millones de soles al año. Ellos deben pagarse, si quieren, de su bolsillo su seguro privado Ujú. y atenderse en salud. Este es un privilegio que la población lo tomaría bien. Ujú. Por ejemplo, el tema de recibir cada instalación, cada congreso que se instala cada 5 años, Sí. recibe por gasto de instalación cada parlamentario 15.600 soles. No Pero eso tiene sentido para los que vienen de afuera. O sea, los que vienen de afuera de Lima. Panchito, pero creo que yo, inclusive ya no. Porque ese término de gasto de instalación tiene más o menos unos 150 años. Claro, antes Cuando la cuando gente empiezan venía en en carreta. burro, Ya. en carreta, en Ahí sí mula, tenía qué sé sentido. yo, tenía sentido, pues hermano. Pero ahora no lo tiene. Eso, por ejemplo, debe eliminarse, ¿no? Pero hay muchos parlamentarios que hace 5 años por lo menos, cuando asumieron, devolvieron, ¿no? Como un gesto. Pero viene ahí, pero ya con eso, el hecho de que se diga algunos reciben y otros no, ya a los 3 días de que se sepa, o al día que se sepa que ya cobraron, o algunos cobraron y otros no, ya tienes 10% menos de popularidad ese Congreso. Claro. ¿Por qué no deshacernos de eso de una vez por todas? El tema de los empleados de tanto mochasueldo. Ujú. Mira, cada despacho congresal tiene 7 personas. Ujú. Yo estoy proponiendo reducirlas a 4. Es más, al salir electo yo como senador, yo voy a contratar solo a 4 personas. Digamos, tú que has estado adentro, puedes corroborar que solo se requieren 4. Hermano, No se requieren 7. hasta 3. 3 nomás. Con 3 funcionó el Congreso Constituyente Democrático en cada despacho. Solo 3. ¿Y cuándo es que sigue aumentando? Se va aumentando el tema presupuestal a partir del año 2000, desde Paniagua, Carlos Ferrero, Ya. porque ya el Congreso no tenía mayoría parlamentaria. Ujú. Al no tener mayoría parlamentaria, el presidente del Congreso, para sostenerse, tiene que comenzar a dar cositas Ya. a las diversas bancadas para que le den Para estabilidad, congraciarse. para congraciarse, para que no lo censuren, Ujú. etcétera. Ya ahí vino el problema. Nosotros teníamos en el CSD un presupuesto que no llegaba a los 100 millones de soles. Hoy son 1.700 millones de soles. Ujú. Teníamos cerca de 650 empleados fijos y con los parlamentarios como 900. Hoy tenemos 4.000 empleados. Sí. Entonces, primero hay que hacer cambios de ese tipo administrativo para un poco, digamos, Aminorar un poquito. esas percepciones negativas. Sí. Pero
hay que hacerlo con la aprobación del Pleno del Congreso. Mm. Yo ya me sé, pues, ¿no? Que cuando vas a la mesa directiva, ahí entre cuatro paredes, se toman los acuerdos, etcétera, nadie se entera, Ujú. y la prensa recién se entera pues, después de un tiempo. Yo digo, no, el sueldo de los congresistas, el número de empleados, el tema del gasto de instalación, el tema del seguro médico, etcétera, etcétera, y todo lo que sea administrativo, Sí, hacerlo aprobar en el Pleno del Congreso de manera transparente. De paso que también pones un candado, porque en el futuro cuando quieran subirse el sueldo o quieran retornar a 7 trabajadores o lo que quieran, claro, no van a poder. no van a poder, porque tienen que hacerlo en el Pleno Ujú. del Congreso Sí. transparentemente. Quiero entrar un poco a la figura de José Luna, ¿no? Tú Muy bien. mencionaste que lo conoces desde un buen tiempo, te invitó a participar en estas elecciones. José Luna tiene algunos cuestionamientos, hay personas que no lo ven con buena cara. ¿Tú pondrías las manos al fuego por él? No, yo no ponía, por la verdad, por nadie, ¿no? Ujú, Ni siquiera por mi propia familia, porque cada quien es individual, es responsable de sus actos de carácter individual, ¿no? ujú, Pero mi percepción de Pepito Luna, al conocerlo yo, como mucha gente no lo conoce, yo sí lo sí, conozco de cerca, créeme, no es negativa, no es una persona que para pensando en el dinero, porque creo que lo tiene, sí, no es una persona que para pensando en asuntos truculentos, porque la verdad es que yo no he visto eso, yo no lo he visto. Creo que un poco es el juicio mediático, mm, un poco también ha sido la conducta que él ha tenido en el Parlamento de enfrentarse a las AFPs, ujú, enfrentarse a las farmacias, enfrentarse a los bancos, inclusive el tema educativo, ¿no? O sea, él era una piedra en el zapato para la UTP, para ujú, las universidades, otros negocios que tienen universidades. Y creo que ahí radica, creo yo, el tema de esa mala fama que se le ha construido, más es el juicio mediático que, digamos, el tema de carácter penal, que presumo yo él lo va a solucionar en la medida que sus procesos, pues, sí, continúen, ¿no? Por ejemplo, el tema de las firmas falsas, ya tiene como 10 años. ujú, Y entre depuración, 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 actualmente tiene 4 firmas falsas nomás. Y que el juicio o la investigación fiscal continúa. ujú. Él es responsable de sus actos, yo confío en que va a salir airoso de todo eso, y lo contrasto, sí, con la manera en que yo tengo de conocerlo, ¿no? Sí. Hace muchísimos años. Si revisamos un poco las encuestas, José Luna se encuentra en el voto emitido, tiene, ¿dónde se encuentra? Vamos al voto válido, creo que ahí sí aparece, tiene 2,6 Sí, en el voto válido. Me sorprende un poco porque él suele, en las últimas elecciones, a ver, no era de los que más sacaban, pero estaba ahí, tenía, ¿no? entraba ahí, ¿no? Tenía sus 5 parlamentarios, 5 o 6 parlamentarios. Ahora lo veo tal vez un poquito menos fuerte de lo que ha estado antes. ¿Cómo explicas eso? Mira, hay una frase de Mario Polaro Ugarteche Ujú, que hablaba, era un senador del Partido Popular Cristiano, ujú. y él decía algo así. Decía, las encuestas son como la ropa de baño de las mujeres. A ver. Muestran lo que ellas quieren y esconden lo que uno quiere ver. ¿Entiendes? Sí, Y yo entiendo a las encuestadoras, porque Pepe Luna se ha enfrentado a todo el oligopolio y etcétera, de sí. negocios. O sea, lo están bajando. Yo creo que sí, lo ocultan. Lo mismo pasa con algunos medios de comunicación. Ocultan a los candidatos que, no Ujú, que la empresa no lo representa. sí, Entonces esconden eso. Y al final dicen, ¿no? No lo vimos venir. La encuesta estaba bien hecha, pero esto es un tema de última hora y los resultados son distintos. No es porque no lo quieran venir o ver a los candidatos que les son incómodos. ujú, Lo que pasa es que durante todo el proceso electoral te comienzan a mostrar encuestas con el deseo, con el sentido de poder orientar un poco la votación a su favor. ujú. Y luego los Generar miedo resultados, e impulsar claro, un claro, candidato u otro. impulsas, ¿no? Tú, por Ujú, ejemplo, yo soy economista, y hay una frase muy sencilla y fácil, ¿no? O sea, producto que no se exhibe no se vende, ¿no? claro. Entonces simplemente lo que haces es no exhibirlo. Ujú, Y al no exhibirlo, tratas de que no se venda. Pero en el mundo real, mira, yo me he sorprendido mucho, Conchito. Ahora que estoy yendo a visitas a algunos distritos, ¿no? De sí. Lima, como parte de mi campaña. Como candidato al Senado por Lima, Sí, tu campaña ha sido exclusiva solo por Lima, Lima solo o también Lima. has acompañado a Pepe No, Luna nunca, por afuera. nunca, nunca. Solo Lima. Ya me encuentro con un señor que limpia pues, carritos. Mire, señor, me ubica. Usted está postulando por Luna, ¿no? Sí, le digo. Mire, señor,
En mi casa no conocemos al señor Luna, pero créame, estamos agradecidos con él. ¿Por qué qué? le digo? Porque si no fuese por la AFP, en pandemia no comíamos en mi casa. Para el retiro. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Los sectores CDE son los que tienen realmente percepciones bastante positivas por el tema de la lucha que el Pepe Luna ha venido realizando Ujú. con todos estos temas que a todos nos fastidia, por ejemplo, los intereses bancarios. Por ejemplo, ahorita en el sistema financiero hay 28 tipos de comisiones que nos cobran por cualquier cosa. Sí. Tenemos también una Por oferta respirar, por bancaria, existir, por mirar, por todo. por no usar. O sea, tengo mi tarjeta de crédito que nunca la uso, ¿ya? Claro. Jamás la uso. Y te cobran. Y me cobran por no usarla. O sea, es un ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Él es incómodo a ese tipo de cosas. Y yo entiendo por eso, están en su derecho, pues los empresarios, Claro. los encuestadores, demostrar a quién quieren y a quién esconder. Pero el mundo real es totalmente distinto. Mm. Yo creo que Luna sí va a pasar la valla electoral y creo que va a tener una representación, digamos, razonable Sí. en el nuevo Congreso. Él además es candidato al Senado también. Sí, él es uno a nivel nacional Claro. y yo soy uno por Lima, ¿no? Sí. Para ir cerrando, Pepe, Sí, claro. ¿cuáles son, digamos, tus pilares? No los de Pepe Luna, no los de Podemos, Los sino míos, los reforma tuyos, ¿no? estructural del Congreso, no solamente Te los invito a que temas de mires a la gasto. cámara, a los Muy bien. peruanos indecisos, ese 57% de la población, Perfecto. no sabe por quién votar. Pepe, acá Perfecto, está acá Pepe estoy yo, Chava. hermano, acá estoy yo. Pepe Chevasco sí sabe. No solamente son los temas administrativos que ya los dije, queridos amigos, sino también tenemos que hacer la institución parlamentaria más dinámica. Yo estoy proponiendo la renovación por tercios y mitades del Congreso. Mm. Estoy proponiendo que cuando un parlamentario sea castigado por faltas éticas y tenga que ausentarse del Congreso por un periodo de 1, 2, 3 meses, lo reemplace el suplente. De tal manera que él ya sabe que si se Ujú. porta mal, lo reemplaza a otro. Estoy proponiendo la eliminación de la Comisión de Ética, ¿Por que qué? es una lavadora. Es un procedimiento muy largo. Ya. Y al final la gente se olvida de lo que hizo el congresista y viene la sanción benigna. ¿Y qué propones acá? Algo más rapidito. A ver. Muy rapidito. Estás en el pleno del Congreso, entonces el presidente dice, bueno, hemos tomado conocimiento que José Pancho, Ya. ahí te involucro, que José Pancho se ha portado mal, así que voy a proponer el nombre de 3 senadores para que en un plazo de 7 días nos traigan una propuesta de sanción si realmente se lo merece. Y créeme, eso funcionaba antes. En 7 días los parlamentarios daban su informe al Pleno y se le sancionaba al congresista. No es que pasaba a una comisión de ética. Esta comisión de ética la inventa Henry Pease, pues. Ya. Que sonaba bonito, ¿no? Suena bonito. Suena Comisión de lindo, ética, ¿no? claro. Claro. Los izquierdistas son campeones pues, poniendo etiquetas, ¿no? Entonces, esa es mi propuesta. Eliminar esa comisión de ética y que los sancionados sean reemplazados por el accesitario. Yo también estoy sugiriendo, y eso sujeto a evaluación, de que modificar el tema para arreglar el transfugismo. Ya. Parlamentario que se quiere ir de la bancada, que se Chao. vaya a su casa, Me parece bien. porque esa es la bancada, ese es el asiento de su partido, de su Sí. bancada. Pero en Podemos Perú Exactamente. han sido expertos en traer a gente. Sí, ese es el antiguo P. Ahora viene el nuevo. Está bien, está bien. Está bien. Podemos. Claro. Entonces, inclusive uno me dice, Pepe, pero tú adentro vas a quererte quitar. No, yo voy a luchar hasta el final, porque yo siempre he estado en contra del transfugismo. Ya. Eso es fatal. Me parece correcto. Y así tengo ese tipo de reformas, Panchito. Yo te agradezco Perfecto. mucho el espacio que me No, has un placer brindado. conversar contigo. Yo sé que eres una persona íntegra, una persona proba, con la experiencia además, con el conocimiento de causa, porque hay mucha gente que dice, voy a entrar al Congreso a ver cómo funciona, pues, Es el desde tema, adentro. Pe, que paran haciendo propuestas, pero la gente no sabe, Claro. los parlamentarios y que lo están postulando, es cuando te mudas. Sí, Primero, ¿qué haces cuando te mudas? Arreglas el gato, cortinas, esto, y recién vas. sí. Bien, este Congreso está dejando al Congreso bicameral un reglamento, hermano, ya aprobado, que tiene que modificarse y cambiarse. O sea, tú podrás tener el mejor deseo de sacar la ley 1, 2, 3, la ley que quieras, Ujú. pero si tienes una institución parlamentaria que no está conectada con la población, esa legitimidad se licúa. Sí. Y por eso que también debe cambiarse cada cierto tiempo los parlamentarios que se portan mal no trabajan, ¿no? Y Bien. me callo la boca porque el tiempo se acabó. Perfecto. Muchas gracias. José
Pepe Pancho Chevasco, candidato al Senado por Lima con Podemos Perú. Estuvo con nosotros, Pepe. Como siempre, Panchito, un placer conversar gracias. contigo. Voy a poner aquí y me despido. ¿De cuántas personas Perfecto. tengo? 4, creo, no importa. Perfecto. Igual, 4 ahora, 400 mañana y así, sumando. No, 1400 1400. likes. Me parece Está correcto, bien, ¿no? me parece muy bien, parece muy bien. Panchito. Bien, con eso culminamos y ahora viene Wolfgang Grosso, candidato ¿Dónde está presidencial. Wolfgang, mi pata? Bien, ahora vamos a pasar a nuestro segundo invitado. Esta mañana nos acompaña Wolfgang Grosso, de Integridad Democrática, candidato presidencial y también al Senado Nacional. Wolfgang, ¿cómo estás? Un gusto Hola, Pancho, ¿cómo conocerte estás? en Sí, persona, después de igualmente. haberte visto en redes, en televisión. Apareciste en las últimas semanas, tuviste un crecimiento fuerte, ahora se ha estancado un poco, pero esta semana ha sido de debates y me gustaría que hicieras una apreciación o una autoevaluación de cómo ha sido tu performance en este debate del día lunes. Bien, bueno, ante todo, muy buenos días nuevamente con todos y con toda la audiencia. Creo que ha sido positivo porque fui a hacer lo que correspondía, presentar las propuestas que dentro de un minuto, porque es muy difícil, el formato bien complejo. Eso, la gente se ha quejado del formato, claro, ¿no? Un poco desordenado. Sí, un poco desordenado y el tiempo, ¿no? Yo sé que estamos en un espacio fragmentado, pero, a ver, si tú quieres escuchar propuestas, dilatas un poco más o aumentas 2 días más, pero aumentas el tiempo en todo caso, ¿no? Un minuto para un tema de seguridad, 1 minuto para un tema de transparencia, 2 minutos y medio de tiempo para dar propuestas, pero que muchos candidatos se dedicaron más que todo a hacer pullas, ataques y no ir a lo medular, ¿no? Sobre el tema de los ataques, quien brilló un poco, pareció un poco más el payaso del salón, fue el señor Fernando Olivera, ¿no? Quien ya es conocido por hacer este tipo de escenario, ¿no? Este tipo de escenografías donde se aparece y se dedica simplemente a insultar a aquellos que están con mayor posibilidad que él. Y ese fue un poco el caso tuyo, ¿no? Él insultó a varios, pero a ti también te insultó, te llamó mentiroso, te llamó narcotraficante, ¿no? Parecía como si tuviera una especie de obsesión contigo. Sí, bueno, primero, como te decía, yo fui a presentar propuestas. Y dentro de esas propuestas, cuando este payasito, que solamente saca la cabeza cada 5 años, se dedicó a lanzar improperios, acusaciones totalmente infundadas, razón por la cual yo estoy presentando una demanda por daños y perjuicios, injuria, calumnia agravada, que se va a ver en los estamentos correspondientes. Este señor quiere tener protagonismo y yo no se lo voy a dar. Simplemente voy a actuar de acuerdo a ley, a lo que corresponde legalmente y como digo, ¿no? Este señor más bien coludido con la corrupción, ¿no? Y coludido con un gobierno en el cual el presidente en este momento está preso por corrupción, no voy a darle tribuna. Yo voy a hacer lo que corresponda dentro del estamento correspondiente y sigo para adelante en las propuestas que tenemos nosotros como partido, ¿no? Luchar y eliminar las lacras, ¿no? De la corrupción y la inseguridad con orden y seguridad precisamente, ¿no? Tenemos que ir contra estas lacras que lo único que hacen de los partidos del pacto mafioso que se encuentran en este momento enquistados en el poder y contra estos caviares que están haciendo una guerra increíble, atroz, a un peruano, a un patriota, a un peruano que tiene una hoja de vida impecable, que asomó la cabeza y ha venido el ataque peor que la guerra de Irán, de Estados Unidos contra Irán. Pero eso ya te lo esperabas. Tú sabías que sí. si ibas a ser candidato, en el momento en que comenzaras a crecer, ibas a convertirte en un blanco para los que quieren impedirte que crezcas. Así es, Pancho, pero fíjate, sí, yo lo sabía. Mira, mi familia, amigos, colegas de la Universidad de Lima. Dijeron, no te metas. No te metas, ¿no? Entonces yo la respuesta era, ¿cómo no hacerlo si el Perú está así? Porque peruanos de bien como nosotros no hacemos lo que corresponde. Y dejamos ese espacio nuevamente a estas lacras de este pacto mafioso, a estos caviares que quieren seguir bebiendo la mamadera del Estado a través de estas acciones, ¿no? Y que prácticamente como garrapatas. Y eso tenemos que ponerle fin, Pancho. No podemos permitir... Tú acabas de utilizar 2 términos que me llaman la atención que los utilices en la misma frase, que es pacto mafioso y caviares. Porque la palabra pacto mafioso, por lo general, suele ser utilizada por los propios caviares para referirse a algunos partidos políticos del Congreso. Mira, y la palabra caviares suele ser utilizada justamente por la derecha o a partidos de derecha. Entonces, tú no eres ni uno ni lo otro. No, los dos, o sea, los dos. Ese pacto mafioso que son precisamente aquellos que están en este momento en el gobierno, que han venido gobierno tras gobierno, prácticamente son los que
están causando la desgracia del país, y los otros que son como garrapatas, que están enquistados bajo una posición cómoda, ¿no? Siguen viviendo del Estado, y aquellos que los tratan de sacar de su statu quo comienzan a atacarlos, ¿no? Y en este caso, a mí me han agarrado como piñata de matiné, ¿no? Porque tú no eres ni uno ni el otro. No, ni lo uno ni el otro. Soy un peruano como tú y la mayoría, con una trayectoria impecable, sin ninguna denuncia, investigación, sentencia. Un peruano que ha demostrado a lo largo de la vida, ¿no? Con mucha vocación de servicio a trabajar para el Perú, y que viene con sus competencias, capacidades, experiencia y valentía a ser parte de ese cambio, rescatar al Perú, como repito, combatir, ¿no? Eliminar estas lacras de la delincuencia y la corrupción que en este momento nos tienen afligidos, e ir con propuestas claras, ¿no? Entonces, este peruano, sin ningún patrocinio, nadie está atrás mío, ¿no? No hay ni un billete atrás, no hay nada. Mira, o sea... Tú eres el líder de tu partido. Yo soy el líder, yo fui el fundador del partido, que hemos logrado que Integridad Democrática sea inscrita desde cero, Pancho, desde cero, ¿no? Yo le agradezco a Dios, ¿no? Y al final somos instrumentos de Dios. A veces me levanto y me pregunto qué estoy haciendo acá, pero la verdad he llegado a este punto. Hasta hace una semana y media estuve casi en los 4 primeros, vino este ataque atroz por una situación que se presentó, y que uno sigue dando la vuelta a la página, pero se han coludido porque se morían de miedo, de terror, que este peruano, sin ningún dinero, sin pauta, ha llegado tanto así. Entonces, los estrategas de las otras organizaciones, este pacto, ¿no? Se estarían jalando los pelos y dirían, ¿cómo este NN ha llegado a esta posición? Bueno, con la fuerza de los jóvenes, que... Tú creciste por ese lado, en las redes comenzaste a crecer bastante. Las redes, porque, Pancho, si no tenías plata y no tenemos plata, entonces a través de las redes, orgánicamente, y mira, y lo veo en las calles, cuando estoy caminando, los chicos y las personas también, contemporáneos, se me acercan y me dicen, Wolfgang, no baje la guardia, resiste, sabemos todo lo que está pasando, nos estamos dando cuenta. Eso es importante, y esperemos que en lo que viene, casi un poco más de 2 semanas, más o menos. 18 días, después de este ataque brutal y más allá de lo que ha pasado, empecemos a escalar, y que la población en ese segmento que está convencido que Integridad Democrática es la única opción en este momento, precisamente para ir con este pacto y estas lacras y estos caviares, ¿no? Sea la opción que realmente sea una respuesta, y ese gran bolsón de indecisos, porque hay más de 57%, 50%. El domingo la encuesta de Datum era 57%, no sabe por quién votar. O sea, tienes una oportunidad en todo caso para buscar. Claro, ¿no? Exacto, y estoy haciéndolo, yo no descanso nada, Pancho, estoy haciendo ese trabajo de territorio, gracias a Dios hay salud y fortaleza, entonces estoy viajando a Arequipa, estoy evaluando lo de Puno, estamos viendo las bases ahí, a Huancayo, a diferentes sitios, y también Lima, ¿no? Los conos. Porque Lima es muy grande también. Entonces hay zonas que están a 20 minutos de acá que no tienen agua ni desagüe. Increíble, ¿no? Yo respeto mucho el valor de lo que mencionas, que es que tú te sentiste el deber de meterte en política, ¿no? Que es algo que todos deberíamos en todo caso participar de forma directa o indirecta. Claro. Pero lo que sí es cierto, y creo que acá coincidirás conmigo, que hay demasiados candidatos. 36 candidatos es muchísimo. ¿Por qué fue que tú decidiste hacer un partido de cero y no comenzar una carrera política entrando a un partido ya existente con el que tú pudieras, en todo caso, tal vez no buscar la perfección, pero al menos semejanzas? Porque seguramente los hay. Sí, porque, a ver, yo lo evalué bastante esto, conversaba con las personas que estaban a mi alrededor dentro de esa idea, y queríamos ser una organización, y somos una organización diferente al establishment, a ese statu quo que las personas precisamente se quejan, indignadas, porque están ahí en el Congreso aquellos que supuestamente nos representan, pero que realmente sus intereses son para ellos y no para la población y para el Perú, ¿no? Entonces, que escogí el camino más largo, el más difícil. Sí, que es comenzar de cero. De cero, ¿no? O sea, y te lo voy a decir sin tener la más mínima idea de lo que significaba formar una organización política, porque soy un patriota, soy un peruano. Amo mucho nuestro país y lo he demostrado a lo largo de mi vida. Entonces me indignaba ver cómo lo que está pasando en todo el territorio nacional es realmente una carencia de un Estado totalmente ineficiente y corrupto. Ahora, es el Estado per se, sino aquellos que representan a estas lacras enquistadas como un cáncer que han hecho una metástasis. Entonces dije, no, tenemos que hacer algo diferente.
vamos, y yo soy un hombre de retos, de mucha determinación, y dije, vamos con todo. Y de cero, como una bolita de nieve, en la sala de mi casa convoqué a 7 peruanos, me dijeron que era un iluso, un soñador, un idealista, que lo soy, un idealista, un soñador, y hasta loco me han dicho, pero dije, no, vayamos, o sea, tenemos que luchar, eso es un reto. Y fíjate, de cero, Pancho, a ser un partido político que estamos acá en la brega, sí, ¿no? definitivamente es honorable lo que has hecho. En este proceso de creación de partido hasta ahora, ¿cuáles han sido las sorpresas positivas y negativas que has encontrado en el camino? Primero, las sorpresas positivas es que siendo un partido orgánico y sin ningún patrocinio, no le demos nada a nadie, no estamos hipotecados con nadie, y eso nos da la prerrogativa, si Dios y el pueblo nos permiten, gobernar como quieren los peruanos, con eficiencia, con decencia, transparencia, valentía, que se hayan sumado dentro de este NN que era Wolfgang Grosso, que salió como... O sea, tú eres más famoso que yo. O sea, claro, Pancho de Piero había... y Wolfgang Grosso era un NN, o sea, uno más, un peruano más, pero que después haya llegado a una posición que se han afiliado muchas personas creyendo en esa interacción, ¿no? O sea, las personas... Política es feeling, también es sentimiento. Entonces ven a las personas... Tienes que evocar emociones. Exacto, ¿no? Entonces ven este peruano que sienten esa empatía, esa conexión. No soy un careyés, un carepalo que con toda la frescura les miente, porque ya sabemos estos pactos, que ya sabemos, pactos mafiosos que van y hablan y les dicen y la gente no les cree, pero no tienen opciones. Entonces, eso es lo bueno. ¿Y lo negativo? Y lo negativo es como en un ámbito político, y yo soy un hombre de honor, ¿no? Soy un hombre de honor, que si bien es cierto pueden haber ataques y pueden haber posiciones encontradas, pero en base a esas posiciones encontradas, la mentira, la falacia, el trastocar, el sacar contenidos, ¿no? Y que se coluden muchas personas, ¿no? O sea, tú tienes una entrevista como esta, ahora por ejemplo, y después de repente dije A, B, la cortan, la pegan y la tergiversan, ¿no? Entonces, y yo exhorto a la gente, ¿no? A todos, hagamos decencia política, ¿no? Sí. Pasó, y lo he comentado, pasó hace poco una situación con un candidato y uno de los fundadores del PPC, con Javier Bedoya de ENE. Sí, estuvo acá y tuvo unos comentarios que decir sobre ti. No lo he escuchado, ¿no? Pero no lo he escuchado, pero lo que sí sé fue que en un programa él dijo de que yo era un partido, que era un irresponsable yo porque no tenía listas completas. Y que yo no iba a pasar la valla y que era un irresponsable, que estaba... ¿Hay algunas listas que le faltan al partido? No, presentamos... Entonces él se equivocó con una información errada. Entonces él sale y después en Canal N me preguntan a mí, en señal abierta, me dicen, el conductor Mariluz me dice... ¿Usted tiene algo que decir? Sí, por supuesto. Le dije, lo que dice el señor es absolutamente falso. ¿Tú tienes listas en todas las regiones? Sí, claro, sí. ¿Para diputado, para senado, todo? Sí, entonces, yo lo conmino, señor, para que diga la verdad, ¿no? Me llamó al día siguiente y me pidió disculpas. Ah, bueno. Me pidió disculpas, ¿no? Y me dijo, disculpa, ¿no? Ha sido una información que tenía equivocada y no ha sido mi intención. Yo le dije, mira, Javier, lo importante es que uno sabe reconocer los errores. Somos seres humanos y cometemos errores. Eso es lo importante. Y esto es una demostración de errar es humano, política. perdonar es divino, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces no te preocupes, seguimos adelante, yo te deseo éxito. Y eso es cátedra, como la que pasó con Napoleón Becerra, que estando en una entrevista en señal abierta, él en la pausa se acercó y me dijo, Wolfgang, te deseo todo el éxito. Para mí eres un buen candidato, una gran persona. ¿Y por qué te lo dijo? ¿Qué había pasado en la conversación o qué lo motivó? No, nada, él se me acercó y me dijo, entonces el conductor, que era Nicolás Lucar, cuando regresamos al segundo segmento, él lo comentó al aire y dijo, me he quedado sorprendido de lo que acabo de ver. A un candidato presidencial reconocer el mérito del otro, diciéndole al otro que es un excelente candidato y quisiera que él sea presidente. Es increíble lo que lo dice, ahí está. Sí. Entonces le dije, bueno, yo le agradezco a Napoleón, no, yo no lo conozco. Que paz descanse. Que paz descanse, ¿no? Y me da mucha pena, ¿no? Sí, eso de ahí también es, a ver, que un candidato fallezca porque las pistas en este país son lamentables, o sea... Tú sabes que yo casi me mato. ¿También en campaña? Casi me mato ahorita, hace 3 semanas, saliendo de Tumbes a Talara,
no en esta última, porque he estado hace poco, hace una semana, la anterior vez, hace como 3 semanas, y una lluvia torrencial y salimos. No sé si tú has estado por el norte hace poco. Últimamente no, pero sí, es torrencial. No, pero la carretera parece que hubiera sido bombardeada en una guerra, pero así tal cual. Unos huecos y Producto de la lluvia. Producto de la lluvia, no, y también la falta de mantenimiento. Sí. No, acá hay 2 componentes, ¿no? Entonces, la naturaleza y el Estado corrupto, ¿no? Porque es lo que sucede. Entonces, estábamos manejando y casi nos colisionamos con un bus que venía, porque el conductor estaba pegado con la lluvia, Claro, entonces claro. acá mirando, y los huecos sorteados, porque no son huequitos, eran unos huecotes. Entonces, por esquivar un hueco, vino un carro y salimos de la pista. Salimos de la pista. Lo que me imagino le habrá pasado, no sé, a Napoleón, que él se fue a un badén, o sea, Sí. ni siquiera un precipicio, ¿no? Terrible, ¿no? Lamentable. Ahora, cuando se trata de un partido nuevo, los peruanos tal vez les puede generar un poco de... Tienes el pro y el contra, ¿no? El pro es, ok, estamos hablando de un outsider, no está ensuciado por, como tú has dicho, pacto mafioso, caviares, o llámese como fuere. Pero por otro lado es, ¿quién está dentro? Porque en los partidos nuevos, por lo general, no son personas que vienen de la política, sino personas que quieren entrar a la política, ¿no? ¿Quiénes te acompañan? ¿Quién es el Mira, equipo técnico? ¿Y qué seguridad le puedes dar a la gente de... Bueno, Yo domino economía, domino comercio, domino internacionales, o sea, como para que la gente sepa quién es quien te acompaña. buena pregunta porque, a ver, justamente hay personas que son algunas conocidas, otras no tanto como yo, porque yo, como vuelvo a decir, hasta hace poco era un NN, un desconocido, pero que tienen trayectoria funcional, académica, laboral, En el ¿no? sector privado. En el sector privado y sector público, También. más sector privado también, ¿no? Entonces, que te voy a decir una cosa, fue muy difícil convencer a las personas para que acompañen este proyecto. Una persona, un profesional o técnico, una persona correcta, que tiene su vida completamente tranquila, Claro. ¿ya? Arriesgarse. Como yo, porque así, o sea, acá es un tema que ya no solamente es un tema mío, sino un tema familiar, lo que involucra, es terrible esto, y arrastras a todas las personas de tu entorno también a ataques difamatorios, infundados. Entonces decirle a una persona, hermano, vamos, sé parte, Perú necesita personas como nosotros. Lo pensaba 1000 veces, otras decían, ya, vamos, Wolfgang, vamos. O sea, entonces, ¿quiénes tenemos? Tenemos un Óscar Basurco, por ejemplo, un empresario, no sé si Sí, lo conoce, conozco, por supuesto. a Óscar. Mándale saludos, Óscar. Tenemos Él también es candidato al Senado, ¿verdad? Por Lima. candidato al Senado. Tenemos a Marixa Juárez, por ejemplo, que ha sido vicedecana y decana del Colegio de Periodistas. Tenemos a Carolina Lizárraga, que ha sido, si bien es cierto, ha estado en otro partido, pero es una persona que es un referente en la lucha anticorrupción, una persona que tiene una trayectoria limpia. Tenemos a Eduardo Noriega, que es un experto en inteligencia artificial y blockchain, un capo, ¿no? No es conocido de repente en el ámbito político, pero es una persona que tiene muchas capacidades. Tenemos a Cecilio Lorti, tenemos a Willy Guzmán, que es el presidente de la Confederación Nacional de las Personas con Discapacidad, que fue el promotor de la ley del 5% de las personas con discapacidad, para que puedan insertarse en el mercado laboral, privado y público. Tenemos, bueno, en fin. ¿Y estas personas te acompañarían también en el Ejecutivo? Sí, claro, sí, si es que si no logran una representatividad, por supuesto que sí, pero atrás de eso hay un gran aparato de personas que son muy capos, ¿no? Yo me he reunido con economistas que podrían eventualmente ser miembros Ministros de Economía. Ministros de Economía y muy buenos. ¿Y quién te ha ayudado a desarrollar el plan de gobierno? Primero tenemos una persona responsable que es Julio Chirinos, pero Julio Chirinos, como tú comprenderás y todos, no es que sepa todo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hizo un trabajo muy prolijo? Fue tener reuniones con cada uno de los representantes de los ejes temáticos del plan de gobierno. Por ejemplo, a ver, minería ilegal, ¿no? Se reunió pues con la persona que está a cargo de lo que es minería ilegal, que es un referente, que es un general de la Fuerza Aérea, pues, o sea, simplemente por un general García Esquerre, pero él dentro de su independencia en la labor que cumple, pero con un elemento de difusor de cuáles son las políticas y de conocimiento, como me imagino lo ha hecho con otras organizaciones,
lo hizo también con este representante, ¿no? Para poder recabar la información y nosotros sobre esa información tomar las decisiones que correspondan, ¿no? También, igual con los, por ejemplo, los representantes del ANA, ¿no? Para ver, por ejemplo, el tema de agua, representante de vivienda, representante de transportes. Yo ayer he estado en el patio de maniobras, por ejemplo, de una empresa que se llama El Salvador, acá en Vía El Salvador, que increíblemente, Pancho, es terrible, tenían una cantidad de buses parados y no pueden salir por las extorsiones, con miedo, con las puertas cerradas. Entonces he escuchado la problemática, es terrible, ¿no? Y ayer en la noche he estado hasta cerca de las 1:30 de la mañana, ahorita, con los representantes del gremio de transporte multimodal y carga pesada, que aglutina más de 400.000 representantes de todos los gremios. Sí. Se están plegando a apoyarme a Integridad Democrática pidiendo 3 cosas. Primero, el tema de la normatividad, el tema de la transitabilidad y el tema de la infraestructura, lo que acabamos de decir, vial. Sí. Cosas que son sensatas. Totalmente. O sea, que lo que debería hacer el Estado. O sea, un Estado, Pancho, o sea, contrariamente, yo respeto las opiniones de las personas y lo que piensan, pero tenemos que ser un Estado empresario, no como Estado, sino generar empresa. Tenemos que jalar a los inversores, tenemos que generar capital, pero para eso tenemos que ser atractivos. O sea, no ¿quién va a querer invertir en un país donde la inseguridad campea? ¿No? Estamos hablando de estos empresarios transportistas que tienen las unidades paradas, que no saben qué hacer. Un Estado donde ellos, este gremio, por ejemplo, está por cerrar ahorita un contrato con unas empresas que van a proveerles del cambio de buses a buses eléctricos, por ejemplo. ¿No? Ok. Ellos lo único que piden es que las normas sean coherentes. Hay una serie de normas, estamos hablando del ATU, por ejemplo, totalmente inoperante y muy, o sea, ya politizado. ¿Qué solución le has planteado tú a los transportistas que son de los gremios más azotados por la inseguridad? Por la inseguridad. Porque, a ver, tenemos candidatos que ofrecen, no, más inteligencia, necesitamos más policía, necesitamos mejores normas, necesitamos mano dura. ¿Cuál es la solución? Porque tenemos a un montón de expertos que dicen... Claro, no, pues ahí campeones, son todos para hablar, ¿no? Muy bien. Está claro que la guerra, porque es una guerra para mí en el frente interno, en el orden interno, la estamos perdiendo frente a esta criminalidad que ha pasado todo parámetro. Medidas inoperantes, lo dije yo en el debate, salgan los militares, que no vayan 2 en moto, que estados de emergencia, que más son estados de emergencia para aprovechar para robar, porque como se cortan procesos y son licitaciones de adjudicación directa, festín, se frotan las manos, ¿no? Entonces, o como lo que ha pasado, que hace 3 días sale un general de la policía diciendo en el patio de maniobras, en el Cono Sur, vamos a poner policías en 3 patios de maniobras y vamos a ir siguiendo los buses y se van a un plan tipo cerco, ¿no? Yo lo miraba, yo estaba en Tumbes precisamente, lo escuchaba y decía, qué pena, ¿no? O sea, tenemos 49 patios de maniobras en el sur. Si tú pones policías en esos 3, ¿qué es lo que va a pasar, Pancho? Se van a ir a los otros 46. O sea, el delincuente es un delincuente atípico, es una guerra atípica, no convencional. Se mete, se camufla. Ese delincuente, lo más probable es que tenga en ese patio de maniobra gente infiltrada, ¿no? Y que lo tenga, y que sea el que pase el dato. No hay necesidad, y cuando te va a atacar aprovechando el anonimato, la cobardía, te mata y se va, ¿no? Como este salvaje que salió hace poco, lo capturaron, el que mató a un chofer y a 2 mujeres. Un tipejo miserable que se le tiene que poner el máximo rigor. Pero bueno, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Más allá de muchos diagnósticos y medidas que definitivamente se tiene que empezar con una reforma y modernización de la policía, está en nuestro plan de gobierno. Hay muchas acciones que son muy largas de explicar, pero algunas concretas que podría rescatar. Bueno, la unificación, por ejemplo, de las escuelas de formación, ¿no? El tener uso de polígrafo, definitivamente, ¿no? A las cabezas y a los que están a los mandos, porque es una cadena de corrupción.
No quiero decir que la institución per se lo sea, pero hay algunos elementos que se tienen que identificar. O sea, tú quieres hacer un interrogatorio a las cabezas cada mes. Eso no, claro, no se podría cada mes al inicio de gestión durante por un tema de capacidad y de tiempo. Okay. Sí se va a crear un Centro Nacional de Integridad, pero no solamente para la policía, sino para todos los funcionarios del Estado, empezando por el presidente de la República, iniciando, durante y al término de la gestión, tipo la declaración jurada. Yeah. Pero con pruebas fehacientes. Por más de que el polígrafo tenga un margen de error, porque lo tiene, porque puede dar falsos positivos, que se multiplica por 0 cuando lo haces una segunda prueba, ¿no? ¿Ok? Pero es un indicador. Tenemos que dar señales de probidad. Como lo dije yo, y no quiero salirme mucho del tema, cuando yo he presentado lo que sería nuestro primer proyecto de ley, que sea de cadena perpetua para presidente corrupto y alto funcionario corrupto, ¿no? Tenemos que dar señales de confianza a la población, más allá de las acciones concretas, ¿no? Para no salirme del tema. Y otra, por ejemplo, y he presentado una declaración jurada donde yo me inhibo de la inmunidad. La mostraste en el debate. Y está en una declaración jurada que está ahí, sí, y que deberíamos hacer todos los candidatos. O todos los candidatos deberíamos pasar por la prueba poligráfica. Todos los candidatos deberíamos pasar por la prueba toxicológica. Deberíamos pasar por una prueba psicológica incluso. ¿Y qué tipo de preguntas crees que se le debería hacer a un candidato para el polígrafo? Si ha cometido, por ejemplo, un acto impropio de corrupción, si ha recibido dinero, si en la campaña ha recibido dinero de minería ilegal o de cualquier actividad ilícita, si ha manejado fondos que no sean y que no hayan sido declarados. Esas son las preguntas que debería tener el candidato y que darían muestras de transparencia y probidad. Nadie lo hace. O sea, entonces tenemos que devolverle la confianza a la población, más allá de ver estas pullas, sí, ataques infundados, de dar señales de que, caramba, acá hay políticos que queremos hacer las cosas correctamente. Pero, y volviendo al tema de la inseguridad, lo que te decías, sí, de nada sirve la reforma policial, la reforma del sistema penitenciario, la reforma del Poder Judicial, que no depende del Ejecutivo, la construcción de 3 megacárceles. ¿Y por qué digo 3 megacárceles? Porque para la cantidad de delincuentes que vamos a meter presos, que lo vamos a hacer, se va a necesitar no las que más tenemos. gente, pero o sea, más espacio. Más espacio. Ahora, ya hay hacinamiento en las cárceles. Claro, ahora, mientras se construyen estas cárceles, hay que ser claros también que hay un proceso, sí, vamos a habilitar las instalaciones militares que en este momento no están al 100% de operatividad, para meterlos ahí. No tendrán las condiciones de una cárcel de confort, si llamamos así, pero ya no estamos para experimentos ni laboratorios. Tenemos que sacar a estos criminales de las calles, sí, si no van a seguir matando. ¿Y cómo? Con el empleo de la capacidad del sistema de inteligencia. He dirigido el sistema de inteligencia de la Fuerza Aérea, y tenemos plataformas. Para explicarlo a la población que de repente no lo entiende muy bien, este delincuente tiene que comunicarse, tiene que usar las redes, exacto, ¿no? La trazabilidad económica de los productos de sus acciones, la extorsión, tiene que salir, asomarse. Así, voy a graficarlo así. Así como Estados Unidos capturó al ayatollah. No, lo mató. A Maduro. Lo eliminó a Maduro. Yeah. O sea, eso es lo que... Operaciones quirúrgicas, no pueden ser operaciones convencionales. Tienes que ir donde se esconden, donde se están metiendo, mimetizándose por aquí y por allá. Una organización criminal es como un ente, como un ser. Tiene una cabeza y los brazos que articulan, puntos neurálgicos. Cuando tú le das acá, y no agarras a raterito, al asesino, al que te mata, que es un desaforado, obviamente también que va a pagar, pero cuando tú agarras a la cabeza y estos puntos neurálgicos, estas organizaciones se comienzan a caer. Por eso decía, te tiene que instalar, o sea, habilitar instalaciones militares o castrenses, ¿no? Para que esto masivamente, esto va a ser una guerra, Pancho, ¿no? Ahora, en el debate, justo en el de tu día, hubo algunos candidatos, Carlos Álvaro fue uno de ellos, que hablaron de salirnos del Pacto de San José para poder reinstaurar la pena de muerte en algunos casos. ¿Qué opinas tú al respecto? Ya, primero que nosotros como partido político estamos en contra de la pena de muerte. No estamos a favor por 2 cosas. Por un tema de principios, Dios da la vida y Dios la quita. Y segundo, porque es absolutamente inoperante. O sea, no va a resolver nada, no va a solucionar nada. Una pena de muerte, o sea, lo que va a hacer son procesos sumamente... Mira, Estados Unidos es un país que tiene más de 200 millones de habitantes y no resuelve nada porque la delincuencia y la criminalidad existe. Sobre todo en un país como el Perú, donde la justicia es, pues, terrible. ¿Pero no crees que la mano dura es una forma de prevenir el delito? Ya, claro, pero la mano dura no necesariamente va acompañada de la pena de muerte.
va, como lo hemos manifestado nosotros, con penas muy severas. ¿Y condiciones carcelarias? Por supuesto. O sea, reducidas. Por supuesto. Ya. O sea, mira, por supuesto. O sea, ¿A lo Bukele? ¿O cómo? mira, 10 veces más que Bukele. Ya. 10 veces más que Bukele. Nosotros somos un país 10 veces más grande, tenemos amenazas más grandes y tenemos que ser muy drásticos en esta lucha contra la criminalidad y la delincuencia. Y también para los corruptos, por si acaso, ¿no? Que no se van a salvar. Pero bueno, a lo que voy. Tú a estos delincuentes los tienes que, primero, encerrar, capturar con la inteligencia, como te he dicho. Y viene el segundo paso con una reforma judicial y meterlos presos. Muy bien. Nada de patio. ¿No? Nada de salir No, totalmente incomunicados. Por eso es que tiene que haber ¿qué vamos a presidir nosotros? Como país, una propuesta de que haya, conjuntamente con los países, nosotros vamos a liderar un gobierno de integridad democrática que este pacto, o sea, mejor dicho, esta organización supranacional, que es importante que sea una veedora de los derechos humanos, pero que no sea politizada ni ideologizada sobre todo, ¿no? Entonces, que sí, es importante que haya un veedor siempre, pero que no haya ninguna ideologización de este organismo supranacional. Es importante que los derechos humanos se respeten. Yo decía, y se sacó de contexto una declaración que yo dije, que los del sur eran violentistas. De ninguna manera he dicho eso. ¿Qué cosa fue lo que dijiste? Lo que dije fue que elementos violentistas se infiltran en las manifestaciones y generan todo este caos. Y eso pasa en cualquier parte del país. Claro, o sea, como también he dicho yo que las Fuerzas Armadas y Policía Nacional tienen que tener un uso racional de la fuerza. Es un hecho que han habido mujeres y niños asesinados, pero no se puede generalizar a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, sino a aquellos elementos que hicieron un mal uso de la fuerza. La violencia no se puede aceptar, provenga donde provenga, del Estado o de elementos infiltrados. Sí. Eso hay que tenerlo claro, ¿no? Para eso se tiene que individualizar las responsabilidades. Y una de ellas es la que la presidenta campante, ¿no? Ella tenía una responsabilidad política y tenía que Dina asumir. Boluarte, ¿te refieres? Claro, y no la asumió. Ahí está. Entonces, por eso te digo, son campeones para sacar de contexto Sí. la frase. Las declaraciones. ¿No? Sí. El tiempo nos está ganando. Sí. Antes de darte la oportunidad para que te dirijas a la Sí. población, quiero hacerte una pregunta. Sí. Vamos a plantearnos un escenario un poco negativo, que es que no se logra el objetivo Ya. tuyo o de integridad democrática. ¿Qué pasaría contigo en la política? ¿Tú continuarías o verías esto como bueno, traté y no se pudo? ¿Cuál sería el futuro tanto tuyo como el de tu partido? Mira, yo pienso como líder que soy y como una persona primero de fe, de principios y de perseverancia, no soy un hombre que se rinde, Yeah. ¿no? Y soy un luchador, ¿no? Y lo he demostrado a lo largo de mi vida, pese a los ataques que han venido, ¿no? Entonces, mi posición es la de seguir, ¿no? Seguir construyendo, porque, como te repito, con mis 58 años de edad, no me perdonaría yo, hablo a título personal, que pasen los años en mi zona de confort, bien ganada, por cierto, haciendo empresa, que es lo que enseño en la universidad o lo que enseñé en la Universidad de Lima, y con mi vida resuelta, mirar hacia atrás y decir qué hice por nuestro Perú, desde mi posición. Entonces, yo voy a seguir en lo que siga, en lo que corresponda, con las personas que tengan a bien acompañarme, luchando para rescatar al Perú, ¿no? Primero, una guerra, ¿no? Una lucha frontal, acabar con estas lacras de la corrupción y la delincuencia, y por último, ir contra ese pacto mafioso, y lo vuelvo a decir, que prácticamente nos han secuestrado, y con estos caviares, lo vuelvo a decir, que como garrapatas tal cual, siguen viviendo de la mamadera del Estado. Esa mamadera no tiene que ser para estos, debe ser para toda la población. 58% de la población aún no ha decidido su voto, seguramente lo decidirá en estas próximas semanas. Quiero darte la oportunidad para que te dirijas a la gente y explicarles por qué deben votar por ti y por Integridad Democrática. Muy bien, yo quisiera dirigirme a todos los que están en esta importante plataforma, que sé que tiene bastantes seguidores, que acá hay un peruano que, como tal, y como un peruano de bien, que ustedes, yo los invito para que vean mi hoja de vida, más allá de todos estas situaciones enrarecidas que ha habido a lo largo de estas últimas semanas, sobre todo, que vean quién es Wolfgang Gross, ¿no? Una persona y un peruano que a lo largo de su vida, con una hoja de vida completamente limpia, está poniendo a disposición, y con el equipo que lo acompaña, las mejores propuestas
para rescatar a nuestro Perú de la situación en la que se encuentra con orden y con seguridad. Yo les pido a todos ustedes que en la mano de todos y cada uno de nosotros está el destino de nuestro país. Yo sé que hay muchas personas que ni siquiera saben qué es lo que está pasando, pero tenemos que involucrarnos, porque aquí hay una responsabilidad compartida. Si tenemos los gobernantes que tenemos y los que hemos tenido, es porque nosotros los elegimos. Vean ustedes quién es Wolfgang Grosso, qué es Integridad Democrática, quiénes estamos acá, peruanos como tú y la mayoría de peruanos de bien, que queremos hacer lo mejor para nuestro país. Entonces, yo los invoco, les pido para que vean, este es el símbolo de las manos cruzadas, que significa unión, convergencia y no división y fragmentación. Somos la única opción en este momento y así lo consideramos, que vamos a ir con todo para acabar con esta desgracia del país, rescatar al Perú y devolverle la dignidad a todos y cada uno de los peruanos. Bien, Wolfgang Grosso, candidato presidencial de Integridad Democrática y también al Senado Nacional, estuvo con nosotros. Wolfgang, un placer conocerte. Gracias, igualmente. Te felicito por este proyecto político que recién comienza. Valoro bastante el ímpetu con el que has hablado y verdaderamente confío en tu determinación. Si la gente quiere votar por ti, los invito a que lo hagan porque verdaderamente me pareces una persona íntegra. Muy amable, gracias a ti. Bien, eso fue todo por hoy. Nos vemos mañana con más invitados, candidatos al Senado, a diputado, a presidente, porque ustedes tienen que conocerlos para que tomen las mejores decisiones siempre y cuando sea una decisión informada. Lo que no deben hacer es votar así al tuntún, votar a la mala, por odio, por amor, por envidia, por desprecio, por miedo. No, voten por convicción. Bien, gracias. Esto fue Perú es Clave y nos vemos mañana.